conectores de oposición u opositivos. Dice que expresa diferentes relaciones de contraste u oposición entre los enunciados. Se van a oponer. Tenemos ahí a los restrictivos, los concesivos que son los que te dicen hay un obstáculo, pero que al fin de cuentas se puede superar, ¿ya? Y también están los de exclusión, que excluyen a la idea 1 con respecto a la idea 2, ¿ya? Muy bien, los restrictivos. Ahí está. Por ejemplo, pero, empero, sin embargo, no obstante, más, por otro lado. Restringen al primer enunciado, por ejemplo, ¿ya? Los concesivos denotan que hay una existencia de algún obstáculo, pero que se puede superar. Ahí tienes, aunque, pese a pesar de, aun cuando, si bien, por más que, así, etcétera. Y los de exclusión, se excluye una idea con otra. En cambio, si no, por el contrario, más bien, antes bien o a diferencia. Tienes este ejemplito. Es muy bella. Ujú, pero irrespetuosa. Ya está. Aquí estamos uniendo estas dos ideas, que es muy bella, idea 1, irrespetuosa, ¿sí? Más sería pues lo bueno, digamos, y lo que es negativo, irrespetuosa, ¿ya? Está unido mediante este nexo o también enlace, pero, ¿sí? El pero, ¿qué es? Es un opositivo restrictivo, ¿sí? Ha, de hecho, dado más importancia al segundo enunciado, ¿sí? Pero irrespetuosa. Básicamente, el enunciado 1, que es muy bella, ha quedado digamos que ha dejado de ser importante. Opositivos, ya está, de restricción, concesivos y exclusión. Vamos a ir con cada uno de ellos rapidísimo. Ya están los restrictivos. Por ejemplo, ya dice, tengo o tenía mucho dinero. Yo tengo, dice. Tengo, tenía mucho dinero, no era feliz. Ahí está, ustedes lo conocen. ¿Cuál sería la alternativa a marcar? Y con la que vamos a completar la idea, ¿no? Tenía mucho dinero y, y no era feliz. Empero, aún, además, vamos a sumar información. No, ¿verdad? Estamos dentro de los opositivos restrictivos. Tenía mucho dinero, pero no era feliz. Ese pero equivale a más. Más no era feliz sin tilde, ¿ya? Muy bien. Entonces, restrictivos, en la misma línea, ¿no? Se entiende el pero, empero, sin embargo, no obstante, más, por otro lado, ¿ya? Los concesivos, ojo, que denotan que existe un obstáculo que se puede superar. Aquí está, ejemplito, condujo toda la noche, que le advertimos que era peligroso. Ya está. ¿Con cuál completamos? 3, 2, 1, dígame. No quieren participar. ¿Qué ha pasado? Por ser día sábado, dice que se están relajando. Ajá, muy bien. Correcto, Carolina Cielo, Ana Paola, Belén. ¿Sí? Alternativa B, ¿no es cierto? Condujo toda la noche, a pesar que le advertimos que era peligroso. Ese a pesar sería concesivo, que me dice que hay un obstáculo, ¿sí? Le hemos advertido toda, de hecho, de ese peligro, pero ha sido superable. Él siguió conduciendo como si nada por toda la noche. Ya está. Vamos, siguiente. Los de exclusión, ¿sí? ¿Qué te decían? Que excluye a uno de ellos, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de las ideas. Ya, no quiero traerlo a mi casa, no quiero traerlo a mi casa, que me lo entreguen en la oficina, ya saben ustedes, ¿ya? Nada en mi casa. En la oficina, por favor.
Entonces vamos a excluir en este caso el enunciado 1 con respecto al enunciado 2. Por lo tanto, marcaremos alternativa ¿no es cierto? Si no, no quiero traerlo a mi casa, sino que me lo entreguen en la oficina de exclusión. Ya no en la casa, ahora en la oficina. O positivo de exclusión. Vamos, siguiente tipo, los consecutivos. ¿Qué me dicen? Ah, ya, aquí vamos a unir ideas en las cuales, ¿no? Una de ellas es consecuencia de la otra, por eso es consecutivo. Una de ellas va a ser consecuencia de la otra. Aquí están los conectores. Entonces, en consecuencia, por lo tanto, de modo que, así que, luego, por consiguiente, por ende, ergo, de suerte que, de ahí, de manera que, con que, por ello, por eso, pues. ¿Ya? Todos estos son consecutivos porque me van a vincular, van a unir ideas y de hecho yo voy a encontrar cuál de ellas sería la consecuencia de la otra, que la otra obviamente sería la causa. Ok, mi abuelo no oye bien. Tendrás que hablarle más fuerte, ya sabes, ahí está mi abuela. Ujú. Y las opciones, profesora, ahí está. Como no oye bien, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Muy bien. Así que tendrás que hablarle más fuerte, ¿sí? Muy bien. Ahí, precisamente, tenemos que elegir a este conector consecutivo de consecuencia, ¿sí? No oye bien, en consecuencia, tendrás que hablarle más fuerte, ¿ya? Vamos, siguiente, consecutivo también de causa-efecto, es lo que acabamos de ver, también el examen se acerca, entonces debemos prepararnos. Ya está. A causa de que el examen se nos está acercando, chicos, señoritas, entonces, este consecutivo, este conector, debemos prepararnos. Este debemos prepararnos sería la consecuencia de la idea 1, que es el examen se acerca. El conector, entonces, causa-consecuencia. Vamos, los causales o de causa. Ya está. A ver, en este caso. Los causales o de causa. Entonces, nos vamos a dar cuenta cuando se va a incorporar, se va a introducir una idea que se origina, se erigen como causa o premisa de una determinada conclusión o consecuencia. ¿Ya? Ahí están los conectores causales de causa. ¿Cuáles son? Porque, pues, ya que, debido a que, gracias a, también, mira, gracias a causales de causa, por, ¿sí? Puesto que, a causa de, por culpa de, visto que, ¿ya? Todos estos causales de causa introducen ideas que se erigen como causa o premisa de una idea determinada, ¿no es cierto? Esta idea que sería conclusión o consecuencia. Yo digo, se sorprendieron su capacidad de hablar idiomas extranjeros. Ya, busquemos el causal de causa. Ujú. Alternativa. Muy bien, Carolina. Por, ¿verdad? Causal de causa por. Se sorprendieron, perdón, por su capacidad de hablar idiomas extranjeros. No puede ser por culpa de, ¿verdad? Opuesto que. Ya está. Vamos, siguiente. Dormiré temprano, ya que debo levantarme temprano. Ahí está esa consecuencia que voy a dormir temprano. Sería una consecuencia directa de esta causa, que debo levantarme temprano. Porque debo levantarme temprano, debo dormir tarde. Ya está. Ya que equivale a porque también. Conector causal de causa. Vamos, siguiente. Los causales, viceversa, ¿sí? Efecto a causa. Ya está. Tú debes estudiar aún más, ya que el examen sea cerca, ¿no es cierto? Es lo mismo que el anterior, solamente otro ejemplito. Muy bien. Tú debes estudiar aún más. Este sería el efecto, sería la consecuencia. ¿Consecuencia de qué?
de que el examen se acerca sería la causal, ya que, porque, ¿verdad? Conector causal, efecto causa. Ahora sí pasemos a otro tipo de conector, los condicionales. A ver, ¿qué te dice? Que tienes sí o sí que cumplir con una condición necesaria para que ocurra o tenga validez un determinado evento. ¿Ya? Sí o sí debes cumplir con esa condición para que pueda darse pie a la siguiente idea. Vamos, los conectores condicionales serían sí, siempre que, siempre y cuando, a condición de, en tanto que, a menos que, con tal de que, en caso de que también, mientras que o a no ser que. Ejemplo, aprobaré el examen. Ajá. Si me pone la condición, me dice siempre que esté preparado o preparada. ¿De acuerdo? Ok, esa es la condición, ¿ah? ¿Tú vas a aprobar el examen? Sí, siempre que estés preparada. ¿Cuál sería la condición? Estar preparado y la consecuencia, aprobar el examen. Vamos, condición o condicional. Si estudias, triunfarás en tu vida. ¿Cuál es la condición? Claro, en este caso, estudiar, ¿no? Si estudias tu condición, ya. Con esto, como consecuencia, tendrás el triunfo en tu vida. El nexo o conector condicional sería sí, ya sabes. Debes estudiar para triunfar en la vida, ¿ya? Vamos. Siguiente. Ya hemos visto los comparativos. Ajá, todavía no, porque hemos pasado los condicionales, ahora sí nos detenemos en los comparativos. ¿Qué es lo que hace? Claro, están comparando, están señalando algún tipo de semejanza entre los enunciados, las oraciones. Aquí están los comparativos, estos conectores, como, así como, del mismo modo, en cambio, por otro lado, por otra parte, igualmente, análogamente, de modo similar, más que o menos que. No es tan bonito, ¿verdad? Hacer esas comparaciones. Es más que o menos que o igual que o tan como, a diferencia de a distinguirse. Pero se deben hacer, lastimosamente, siempre estas comparaciones. Tenemos este ejemplito. Lamentablemente lo de Ucrania, así como lo que ocurre en Haití, ¿cierto? Lamentablemente, en este caso no, ya hasta le he cambiado la palabra. Lamentamos, decía. Ya, lamentamos lo ocurrido ¿dónde? En Ucrania, ¿sí? En Ucrania. Pero también estamos lamentando lo que ocurre en Haití. Pero como queremos decir que está en esa misma línea de semejanza, entonces decimos así como lo que ocurre en Haití. El conector comparativo, así como, ¿ya? En la misma línea, ojo, al mismo nivel, tanto la idea 1 como la idea 2, para poder ser comparados. También puedo decir, mi biblioteca es tan equipada como la tuya, ¿sí? Tan como. No solamente la mía está equipada, sino también la tuya. Muy bien, ¿ya? Conectores comparativos. A ver, quiero que ustedes me den ejemplitos de conectores de comparación. 3, 2, 1, vamos. A ver, escriban. 3, 2, que no quieren escribir, ¿qué ha pasado? Ustedes son creativos, creativas, ¿qué pasa? Pueden imaginar cuántos ejemplos, ya está. Solamente que no quieren escribir, ahí está. Comparativos, utiliza cualquiera de estos conectores. Ajá, la camisa roja es más bonita que la camisa azul. Más que o menos que. Muy bien, correcto, muchas gracias, ya está. Un ejemplito. Otro, el auto es más rápido que la bicicleta. Muy bien, Jesús.
Ya está, les gusta hacer este tipo de comparaciones. Ok, ya está. Muy bien, ¿sí? También yo puedo decir, a ver, los estudiantes de biomédica 102 son inteligentes, como lo son los de sociales 114, ¿verdad? Ya está, estamos comparándolos, pero estamos encontrando la misma semejanza, ¿no? Que tanto los de biomédica 102 y sociales 114 son inteligentes, está en la misma línea. Muy bien, vamos. Siguiente. Ahora sí vamos a los de tipo reformulativo, ¿ya? Conectores reformulativos. ¿Qué es lo que hacen? Ah, ya. Lo que van a hacer es reproducir total o parcialmente, ¿no es cierto? Una idea que ya estaba expresada en el enunciado anterior, ¿ya? Van a reproducir de forma total o parcial, ¿sí? Bajo otra forma, ¿cierto? Lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Entonces, tenemos dentro de los reformulativos, están también los que hacen una explicación. Además, también de los que hacen una explicación, están también los que van a dar una conclusión, ¿ya? Reformulativos de explicación. Entonces ahí están los conectores, es decir, vale decir, en otras palabras, en otros términos, o sea, de hecho, esto es a saber. Están volviendo a explicar lo que ya se había dicho. Ok, yo digo, algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ok, ya está. Entonces, para poder explicar lo que ya he dicho, algo tenemos que hacer, debería utilizar este conector de explicación. ¿Cuál de ellos? 3, 2, 1. Vamos a reproducir de manera parcial lo que ya se había dicho anteriormente. Algo tenemos que hacer. Ya está. ¿Cómo lo reproducimos? No será con las mismas palabras, pero estamos dando un tanto de la misma idea que ya estaba dicha. Ok. Por lo tanto, vamos a marcar alternativa D, ¿no es cierto? Algo tenemos que hacer. Es decir, reformula, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Está reformulando lo mismo, está dando cuenta de manera parcial, ¿sí? Lo que ya se había dicho, ¿ya? Está volviendo a explicar, ¿ya? Es decir, vamos, siguiente, la familia se desmoronó luego de aquella tragedia. No pudieron superarlo fácilmente. Ya está. ¿Sí? Lamentablemente eso ocurre, ¿verdad? En la realidad. O- Puesto que por algún evento, una tragedia que se yo, ocurría en la familia, es que se fragmenta, ¿no? Se termina dividiendo la familia. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el conector 3, 2, 1, conector. Ujú. Si estamos volviendo a explicar lo que ya habíamos dicho, obviamente tenemos que elegir el conector OC, ¿cierto? La familia se desmoronó luego de aquella tragedia. No entendemos. O sea, no pudieron superarlo fácilmente, ¿ya? No pudieron eh, superarlo fácilmente. Alternativa C, ¿cierto? Vamos. Reformulativos de explicación. Ahora pasemos a estos reformulativos de recapitulación o conclusión. Bien, te dicen que ya se está cerrando prácticamente el discurso. Ya, ahí están los clásicos en definitiva, en suma, en total, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, recapitulando brevemente, en conclusión y otros. Digo,
Han sido pruebas difíciles las que nos ha tocado vivir a la familia, pero las hemos superado, ¿ya? Hemos estado unidos hasta el último momento. Ya está. Busquemos, por favor, un conector de conclusión. Reformuladores de conclusión. ¿Cuál sería? El más pertinente para este contexto, bueno, el conector en resumen, ¿sí? Han sido pruebas difíciles las que nos ha tocado vivir a la familia, pero las hemos superado, ¿ya? Ok, en resumen, ya terminamos diciendo, hemos estado unidos hasta el último momento y así terminaron felizmente, ¿no? Todos unidos, muy contentos. Y eso es lo que se tiene que hacer cuando ocurren dificultades en la familia, ¿no? Permanecer todos unidos y más aún cuando se presenten los problemas, ¿ya? Muy bien, todos unidos a fin de que puedan superar el problema. Muy bien, estos recapitulativos de conclusión o de cierre. Además, también están los de ejemplificación, ¿ya? Como dice ejemplificación, te están dando cuenta de un ejemplo, ¿ok? Para eso vamos a utilizar estos conectores. Por ejemplo, valga la redundancia, así, así como, verbigracia, que se entiende como ejemplo, específicamente para ilustrar, cabe destacar, en efecto o como muestra. Ejemplito, podríamos pensar que el cura tenía razón con lo que decía. Ujú. ¿Cuál sería el conector de ejemplificación a completar? Muy bien. Alternativa C. Podríamos pensar, en efecto, el cura tenía razón con lo que decía. ¿Sí? Lo más pertinente. Ya está. Ya. Conector de ejemplificación. Además, también están los conectores de corrección dentro de estos reformulativos de corrección. Ok. Vamos a corregir, como su mismo nombre lo dice, lo que ya se había dicho en un inicio. Los libros fueron donados por el Congreso a la Biblioteca Nacional. Fueron regalados, no ser tirados. Ok. ¿Qué tendríamos que corregir? Ah, ya que el libro fueron donados por el Congreso a la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, haremos una corrección ya. Vamos a utilizar los conectores. Ok. A ver, mejor dicho y para, ¿verdad? Porque los libros dice que fueron donados por el Congreso a la Biblioteca Nacional. Mejor dicho, está corrigiendo. Mejor dicho, más bien fueron regalados para no ser tirados, ¿ya? Mejor que sean regalados y no ser tirados en última cuenta. Ya está. Alternativa de estos reformuladores de corrección. Vamos. Hemos visto hasta el momento estos conectores de tipo reformulativo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía? Claro, reproducir de manera total o parcial lo que ya se había dicho en un inicio, ¿ya? O en enunciados anteriores. Ahí están los explicativos que te van a volver a explicar lo que ya se había dicho, ¿sí? Te van a, de alguna manera, aclarar, ¿no? Los recapitulativos de conclusión que te dicen, sí, de esta manera vamos a concluir con todo este enunciado, con toda esta información, ¿sí? Utilizas en suma, en definitiva y más. Ok. También están los de ejemplificación que está dando cuenta de algún ejemplo, verbigracia, cabe destacar o en efecto. Podríamos pensar que, en este caso, en efecto. Y los de corrección, claro, está haciendo
una corrección, como lo dice, de lo que ya se había mencionado en el enunciado 1 en este caso. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí pasamos a los conectores aditivos o copulativos. ¿Qué es lo que hacen los aditivos o copulativos? Ah, ya. Adicionan, aumentan, agregan información nueva, ¿cierto? Muy bien. De hecho, que al adicionar información está uniendo el enunciado 1 con el enunciado 2, ¿no es cierto? Claro, siempre. A ver, dentro de los aditivos o copulativos también tenemos los de sub, que serían, ¿no? Subtipo, noción de suma, matiz de intensidad y grado máximo de intensidad. En la noción de suma, lo que hacen básicamente es agregar información, sumar información. Ahí están los conectores clásicos que utilizamos y ni, que además también, asimismo también, ¿sí? Por añadidura, igualmente, de la misma manera, aparte de ello, por otra parte, o del mismo modo. Todos en la misma línea, noción de suma. Vamos, dentro del matiz de intensidad te dice, claro, aquí hay, según este matiz, como menciona, ¿no? Una idea, en este caso sería la idea 2 con respecto a la uno sería de mayor intensidad, ¿cierto? De mayor intensidad o de más importancia. En el grado máximo de intensidad, obviamente, va a llegar al grado máximo, va a ser mucho más sobresaliente la idea 2 que la idea 1, ¿no es cierto? Pero claro, está adicionando también información. Aquí tenemos los conectores clásicos, inclusive, hasta dónde llega, o aún, y finalmente para colmo. Ejemplito, Eduardo visitó a sus padres, dice, incluso a sus viejos vecinos. Ya está. No solamente Eduardo ha ido a visitar a sus padres, sino que también a toda la cuadra, dice, ¿no? A todos sus vecinos, incluso, ¿ya? Está sumando, agregando más información, ¿sí? Pero en este caso incluso estaría en el grado máximo, ¿verdad? Máximo. ¿Por qué? Pues también ha visitado a otras personas, ¿sí? A sus viejos amigos. Ya está. El conector, incluso grado máximo de intensidad. Ya está. Muy bien. A ver, nos corresponde hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? 5 minutos y retornamos 10:40 y... ¿Cuánto es? Ah, ya. En este caso sería ya 10:50. ¿Ya? 10:50 nos avisas, por favor, Chantal. Volvemos, ¿ya? ¿No quieren ir al recreo? ¿Qué pasa con los muchachos? Tampoco están. ¿Cómo es posible? Levante la mano los que quieren ir al recreo. Ajá, Ana. Solo Ana irá al recreo, entonces. ¿Quién es más? A ver. ¿Qué quiere decir que los demás no están aquí? Ruel también se va al recreo. Ok, ya está. Muy bien, Jean Paul. Muy bien, ya está. Ahí sí, ¿no? Ahí sí aparecieron para el recreo. Ya, vayan a descansar. Regresamos 10:50.
Ya, pues, profesora, ya terminaron los 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, continuemos con la explicación. Ya estamos en los conectores de adición o también están copulativos, ¿ya? Los aditivos o copulativos, que estábamos diciendo que expresan suma de ideas o aportan información nueva. Estamos frente a los de noción de suma, matiz de intensidad o grado máximo de intensidad. Ok, los de noción de suma. Por ejemplo, eres una muchacha muy angelical, inteligente. Ya está. Entonces, vamos a adicionar información, vamos a sumar información, vamos a elegir el conector. Claro, también, ¿verdad? También inteligente, no podría decir ni inteligente, porque no estaría agregando información, ¿ya? Entonces, también que equivale a y. Ya está. Vamos, de matiz intensificativo. ¿Qué queremos decir? Vamos a darle más énfasis inclusive, ¿no? Se puede decir más énfasis a una idea con respecto a la anterior. No solo nos quedamos sin plata, ajá, se nos dañó el automóvil. Entonces, mire, el problema no era solo que se quedaron sin dinero, sin plata. A esto le agrega algo más, digamos, ¿no? Le agrega algo más que de hecho sería un mayor problema. Ajá, que se les haya dañado el automóvil. Por lo tanto, vamos a elegir en este caso, el conector encima, ¿sí? No solo nos quedamos sin plata, encima se nos dañó el automóvil, ¿sí? Es aún más grave, ¿sí? Mayor intensidad o matiz intensificativo. Encima es más o más aún. Vamos, finalmente los de grado máximo, ¿sí? ¿Quiénes son ahí los conectores? Claro, incluso, inclusive, hasta aún o para con. Ese día nos conocimos, cenamos y nos hicimos amigos. Ok, ya está. De grado máximo, de mayor intensidad. Tendríamos que elegir el conector, en este caso, hasta, ¿verdad? Alternativa D. Ya está. ¿Por qué? Porque es de grado máximo. No solamente se habían conocido, no solamente se quedó en la cena, sino que más bien llegaron al grado máximo de que se han hecho amigos. Hasta nos hicimos amigos. Muy bien, hasta ahí con los aditivos o también de suma. Ya. Vamos ahora sí con los de bifurcación o disyuntivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos conectores? ¿Qué es lo que nos permite en sí? Ya, elegir entre dos o más opciones, ¿ya? Así que tenemos a o u que dice, por ejemplo, nos detenemos ahora o seguimos adelante. Ustedes deciden, nos detenemos ahora o seguimos adelante. Vamos a elegir entre uno u otro, ¿ya? Este conector de bifurcación o disyuntivo. Vamos, el bien y bien. Puedo decir, bien resuelves la práctica, bien te olvidas del tema. Tú eliges, ¿van a resolver la práctica o bien se van a olvidar del tema? ¿Ya? Bifurcación o disyuntivo, bien, bien. Ya está. Ya y ya, ya está. Ya consigues un trabajo, ya renuncias y buscas otro. De bifurcación disyuntivo, vamos a elegir entre uno u otro. Hora, hora, pero sin H. Hora vas a las bibliotecas, hora aprendes. Sea con sea tu amiga, sea una desconocida, tendrás que llevarla a casa. Ya, jovencitos, no las dejen por ahí, ¿ah? No en la esquina y dicen, chao, chao, ya nos vemos. No, tienes que llevarla hasta su casa por cortesía, ya sea una amiga,
ya sea una desconocida. Pero profesor, aquí me va a dar para el pasaje, yo no tengo. No sé, tendrás que buscar. Entonces, mejor no tengas amigas, ya. Ok, ¿sí? Eliges, ¿no? Sea tu amiga o sea una desconocida, vas a tener que llevarlas a casa. Vamos entonces con otro ejemplito. Pequeños o grandes, los árboles son importantes de bifurcación. Ya sean pequeñitos o ya sean grandes, obviamente son importantes. Ahora sí, nos vamos a los conectores de orden. ¿Qué es lo que dicen? Ah, ya. Usan para poder, claro, se usan para poder enumerar una serie de puntos en el discurso. Ya. Tú sabes que en el texto la estructura convencional sería de introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, precisamente, nosotros vamos a hacer uso de cada uno de estos conectores según en la parte donde se encuentra, ¿no? Según, por ejemplo, si estamos en la parte de la introducción, hay que usar los conectores de comienzo del discurso, ¿ya? Ahí podemos emplear estos, ante todo, para comenzar inicialmente, primero, en primer lugar. Si yo digo, yo nunca dije eso, ella se ofendió conmigo y no me habló más, por eso dejé de llamarla. Utilizamos un conector de comienzo de discurso. ¿Cuál sería? 3, 2, 1. Muy bien, Jesús. En primer lugar. Yo nunca dije eso. En primer lugar, ella se ofendió conmigo y no me habló más. Por eso dejé de llamarla. ¿Ya? Eso estaría en la parte de la introducción, comienzo del discurso. Ahora, para cerrar el discurso, yo utilizo estos conectores, como por ejemplo, en fin, por último, finalmente, o para resumir. Tengo el ejemplito, Marco y Daniel discutieron en la escuela. Ya está. El problema lo resolvieron con la ayuda de la maestra. A ver, para poder cerrar esta oración, ya está. ¿Cuál es el conector que debo escoger y debo completar? A ver, con el que debo completar. Marco y Daniel discutieron en la escuela. Ujú. Muy bien. ¿Sí? Jesús, Ruel, todavía estamos aquí, dice. Muy bien. Todavía estamos aquí. Finalmente, ¿verdad? Marco y Daniel discutieron en la escuela. Finalmente, el problema lo resolvieron gracias a la ayuda de la maestra. Finalmente, están diciéndonos que sí, efectivamente, estamos cerrando el discurso. ¿Ya? Estamos aquí en los conectores de orden, de comienzo, cierre del discurso y además tenemos a los de transición que estarían en la parte del medio, que es decir, en la parte del desarrollo o cuerpo del discurso. Transición, tenemos los conectores por otro lado, por otra parte, entre otras cosas, después, además, luego, en otro tiempo. Ejemplo, tenemos el equipo rojo y tenemos el equipo azul y aún no sabemos cuál de estos ganará. ¿Cuál de estos conectores elegimos para saber que estamos en una transición? O, de hecho, nos van a indicar que existe una transición. Muy bien. Alternativa E, ¿no? Que por un lado tenemos el equipo rojo y por el otro, por otra parte, tenemos el equipo azul. Aún no sabemos cuál de estos ganará. ¿Ve? Ahí está el conector de transición por un lado, por otra parte. Y también dentro de estos conectores de orden están los de digresión. Dice, por cierto, o a propósito y también a todo esto. ¿Has comenzado tus clases en la universidad? Hay huelga de transportistas, ya lo sabes. Ajá, yo diré a propósito, hay huelga de transportistas, de digresión.
Ahora sí nos pasamos a los conectores temporales, de temporalidad, de tiempo, y de hecho están también relacionados a los anteriores, de orden, ¿ya? Temporales, de anterioridad, ¿ok? ¿Cuáles son? Antes, hace tiempo, al comienzo, en primer lugar, ¿sí? O en principio. Ahora, los temporales no solamente se dan en anterioridad, también en simultaneidad y posterioridad. Anterioridad que de hecho estaría muy bien en la parte de la introducción, simultaneidad, desarrollo, posterioridad, conclusión o cierre. ¿Ya? Temporalidad. Simultáneamente, al mismo tiempo, ahora, mientras tanto, ¿ya? Ahora, posterioridad, ¿cuáles son? Luego, después, en adelante, posteriormente, por último, seguidamente. Tenemos aquí el ejemplito, que nosotros salíamos de la casa, que casi digo de la cárcel, que nosotros salimos o salíamos de la casa, los vecinos también lo hacían. ¿Cuál sería el conector a usar? Hmm, Conector temporal. Ok, muy bien. Al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo que nosotros salíamos de la casa, los vecinos también hacían lo mismo. Al mismo tiempo, conector temporal de simultaneidad o simultáneo, ya está. De salir de mi casa, cepillo mi cabello y dientes. ¿Cuál elegimos? Muy bien, Jesús. Antes o también primero, ¿no es cierto? Antes, que sería lo más pertinente, ¿no? Antes de salir de la casa, porque si tú dices primero, luego sería lo segundo. Entonces, antes de salir de mi casa, cepillo mi cabello y los dientes. No podría ser después, ¿no? Antes, después, primero, segundo. Ya está. En este caso, antes, ¿ya? Que de hecho esto estaría dentro de los temporales de anterioridad. Ahora sí, nos vamos con los conectores de énfasis. ¿Para qué se utilizan estos? Allá para dar a conocer que una idea es importante o que debe resaltarse, ¿no es cierto? Para que no pase inadvertido. Muy bien, tenemos aquí los conectores especialmente, sobre todo, cabe resaltar, principalmente, dice, ¿no? Lo central es o lo más importante. Ya está. Que el resultado de hoy es el esmero de décadas y no ha sido gratuito ni fácil. Ya. ¿Con cuál conector vamos a completar la oración? En este caso, muy bien. Alternativa D. Cabe resaltar que el resultado de hoy es el esmero de décadas y no ha sido gratuito ni fácil. Está haciendo énfasis, ¿no es cierto? Muy bien. Énfasis en esta idea. Y como siguiente ejemplo, se debe investigar la contaminación, sobre todo, es decir, de manera principal, ¿no? Ya está, el CO2. Hace hincapié en la idea 2 con respecto a la idea 1. Sobre todo, conector de énfasis. Vamos, siguiente, los conectores de evidencia. Bien, ojo, esto ya estaría contenido en el enunciado, la idea 1 o la primera idea, pero para darle fuerza, lo vuelve a decir, ¿cierto? Se utiliza entonces para dar fuerza o preponderancia e introducir un punto obvio que ya estaba contenido en la idea 1. Por ejemplo, hay toque de queda. Obviamente, imposible salir de casa. ¿Ya? Hay toque de queda. Esto implica obviamente pues que nadie debe salir de casa, pero se da a conocer, ¿sí? La siguiente oración e idea, imposible salir de casa para darle mayor énfasis o fuerza a lo que ya se dijo anteriormente. Obviamente, para eso me sirve este conector, obviamente, conector, imposible salir de casa. Ahí está la idea que tiene esta obviedad. ¿Cuáles son estos conectores de evidencia? Obviamente, ¿qué más?
evidentemente, sin lugar a dudas, de hecho, naturalmente, claramente, en verdad, nadie ignora. Ya está. Otro ejemplito. Si llegó a tiempo, presentó el plan. Si llegó a tiempo, presentó el plan. Entonces, nosotros vamos a entender que si llegó a tiempo, obviamente, pues, él ha tenido que haber presentado el plan, ¿verdad? Eso ya estaría contenido en lo anterior. Entonces, yo digo, de hecho, presentó el plan. Si llegó a tiempo, de hecho, pues, doy por hecho, por sentado de que sí ha presentado el plan, ¿ya? Conector de evidencia. Y vamos, finalmente, ajá, en los conectores de finalidad. ¿Qué es lo que hacen estos conectores de finalidad? En sí, nos van a expresar el objetivo, ¿no es cierto? O el propósito de lo que se ha expresado anteriormente, ¿no? Aquí vamos a considerar las preposiciones y también los verbos del enunciado. Si yo digo, detuvieron al sospechoso a fin de indagar su prontuario. Ya está. Ok, la idea 1, idea 2 sería la finalidad. ¿Por qué detuvieron a este sospechoso? A fin de, ¿no es cierto? ¿O para qué? Que sería lo correcto. ¿Para qué detuvieron al sospechoso? Ajá, con la finalidad, a fin de, o para indagar su prontuario. ¿Ya? En este caso también tenemos otros conectores de finalidad como a fin de qué, con el fin, con el objetivo o para qué o de manera tal que o con el objeto de. Ya está. Terminamos con este ejemplito. Calmar la situación. Ella se retiró del recinto. Ya está. ¿Cuál sería el conector para completar esta idea? 3, 2, 1, dime. Ajá, muy bien, Jesús. Sí, entonces, a fin de poder calmar la situación, ella se retira del recinto. Conector de finalidad, ya está. O el para qué, ¿no? Que debe expresarnos para qué se está haciendo. ¿Ya? Ya está. Y de hecho, esto va a estar contenido en la idea 2. No siempre, ¿no? Pero, claro, generalmente está en la idea 2, ¿ya? Muy bien, para poder calmar la situación, ella se retira, claro, del recinto. Ya está. En este caso, con la finalidad de poder calmar la situación, ¿cierto? Esto estaría más bien en la idea 1, ¿ya? Ella se retira. Vamos ahora sí con los casos especiales. A ver, antes de los casitos especiales, nosotros nos vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Miren, esto es como complemento. Yo más bien quisiera que ustedes en casita vayan repasando, vayan leyendo esta partecita de los casos especiales, ¿ya? ¿Por qué con tilde junto? ¿Por qué con tilde pero separado? ¿Por qué junto y sin tilde? Y el por qué separado pero sin tilde. Ya está. Entonces, mire, son las 11:08. Nuestra clase termina a las 11:25 y sí o sí tenemos que avanzar con la parte práctica porque traen 27 ejercicios. Ya, esto lo vamos a dejar para la parte final. ¿Estamos de acuerdo? A ver, tu dedito, ¿dónde estás? Escribe, sí. Muy bien, ¿ya? Como complemento, yo para esto, por favor, les pido, vuelvo a reiterar, ustedes vayan repasándola en casita, ¿ya? Terminamos toda la parte práctica, ahí damos un breve resumen de todo ello, ¿ya? Vamos entonces con el repasito. Ajá, hemos hablado de todos los conectores, ¿sí? Lógicos textuales, ¿ya? ¿De cuáles habíamos hablado? Ya, uno de ellos, los consecutivos causales, ahí están por eso, entonces a causa de los explicativos que te volvían a explicar algo que ya se había dicho, ¿sí? Muy bien, ahí están, es decir, o sea, los reformuladores que podrían estar también al inicio o también reformuladores simultáneos o al final, ¿no? Dicho de otro modo, en otras palabras, en otros términos, reformuladores. ¿Sí? También te explicaban, ¿cierto?
Muy bien, los de ejemplificación daban cuenta de los ejemplos, así el conector sería, en este caso, por ejemplo, así tenemos. Ya está. Cada uno de estos, ¿no? Los rectificativos, los recapitulativos, los de adición, adversativos, consecutivos, conse- claro, en este caso concesivos, ¿no es cierto? Que daban cuenta más bien de una idea que ya se había dicho y había que prestarle atención a la otra que sería una consecuencia de lo anterior. Muy bien. Vamos ahora sí con la estructura del ejercicio.